Bien, hermanos, iba a empezar este sermón con una ilustración, como lo hago siempre, generalmente. Y dice así esta ilustración. Hace algunos años en una ciudad se construyó una plaza pública con un propósito muy claro. Era un lugar pensado para que las familias descansaran, los niños jugaran y los vecinos compartieran tiempo juntos. La plaza estaba llena de árboles, senderos, espacios abiertos. Su propósito era servir a la comunidad. Pero con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a instalar pequeños puestos de venta. Al principio parecían inofensivos. Luego llegaron más puestos, después aparecieron comerciantes más grandes. Poco a poco el espacio destinado para las personas fue desapareciendo. Los senderos fueron ocupados, las áreas de juego quedaron rodeadas de negocios. Comenzaron las disputas por los negocios y por los espacios. Los comerciantes más poderosos desplazaban a los más débiles. Aparecieron engaños, abusos y corrupción. Finalmente llegó un momento en que la plaza ya no cumplía el propósito para el cual había sido creada. Seguía teniendo el mismo nombre, seguía apareciendo en los mapas como una plaza, pero en realidad ya no era una plaza. Había perdido completamente su razón de existir. Entonces las autoridades decidieron cerrarla y demolerla. Muchos se sorprendieron, muchos protestaron, pero el problema no era que la plaza hubiera sido destruida. El problema era mucho tiempo antes. Ya había dejado de ser lo que debía ser. Algo parecido ocurre acá, hermanos, en Amós 4. Israel seguía ofreciendo sacrificios, presentando diezmos, seguía participando de ceremonias religiosas. Todavía conservaba la apariencia de adoración, pero había perdido aquello que Dios demandaba, un corazón arrepentido, obediente, comprometido con Él. Así, mis hermanos, empieza este sermón y le pido por favor que me acompañe a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el Dios de la verdad, tú eres el Dios que escudriña nuestro corazón, que nos brindas la revelación que tú nos quieres dar y las cosas que tú quieres que nosotros aprendamos de ti. Porque nosotros conocemos de ti y conocer de ti nos da vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando en esta noche, en esta mañana, por medio de mi boca, y no yo ni mis palabras. Te pido por mis hermanos que ellos puedan estar atentos a cada una de estas palabras y que sea tu Espíritu quien produzca en ellos vida si no la hay, y si hay vida, obras verdaderas de frutos genuinos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén. Hola, ahí está, bien. Bien, hermanos. Entonces, bueno, continuamos con el contexto histórico. Había una prosperidad económica y una estabilidad política en el reino del norte, que era de Israel. Ustedes se acuerdan que el reino de Israel, el del norte y el del sur, se habían dividido. Ambos tenían un muy buen pasar económico, pero había un problema con el tema de la aplicación de la piedad. No había ninguna aplicación de la piedad, es más, se explotaban, abusaban, se enseñoreaban de territorios de sus vecinos y todo esto. Pero acá ocurre una cuestión. Ellos empezaban también a mezclar las ofrendas y a dar ofrendas y sacrificios y empezaron a imaginar que con esas cosas podían agradar al Señor. Y en el contexto anterior, en el capítulo número 3, hemos visto que el privilegio del pacto que Dios le daba a Israel, que le permitía conocer a Dios, Israel le permitía conocer a Dios por medio del pacto,
no eliminaba la responsabilidad. Había un privilegio, cada judío nacía ahí y tenía, por medio de los mandamientos y de la ley y de los profetas, un acercamiento a Dios. Pero esa ventaja no era a costa de todo. Ellos debían también dar fruto en sus vidas y no lo daban. Entonces, ellos no entendían que la responsabilidad no estaba eliminada. Entonces, el capítulo número 4, Dios va a disciplinar a Israel. Pero, digan, adivinen qué, Israel no se va a arrepentir. Y así, hermanos, les pido que me acompañen a Amós 4, 1 al 5. Y vamos a ir despacio leyendo versículo por versículo. Y esta parte vamos a ver un pueblo corrompido mientras vive cómodo. Y dice así la palabra del Señor: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a vuestros menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y acá cuando él habla de oír, no se trata de escuchar una información, se trata de escuchar con responsabilidad. Porque lo que va a anunciar el profeta es un mensaje del Señor. Es tal vez una de las últimas advertencias al pueblo de Israel de ese momento. Así, hermanos, cada vez que Dios habla, no suena un pájaro. Cada vez que Dios habla, no es porque a alguien se le ha ocurrido pararse en un púlpito o alguien esté reproduciendo un video en internet de una palabra genuina y nada más. No es por más visitas, no es por nada de eso. Cada vez que usted escucha la palabra del Señor, tiene un significado. Y eso también va adherido con una responsabilidad. ¿Escuchaste lo que el Señor tenía para decirte? Entonces, mi hermano, tienes y tenemos responsabilidad. Responsabilidades de reaccionar a ese llamado de advertencia. Y ahora el profeta le iba a decir, oigan esta palabra. Y ese oír es en plural. Y significa estén bien atentos porque de esto depende sus vidas. Lamentablemente ellos no lo iban a ver de esta forma. No iban a ver que de esto dependía sus vidas. Y no solamente su vida física, sino su vida espiritual. Y después dice el profeta, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Y la región de Basán, ahí en el norte de Samaria, estaba entre pastizales de algunas colinas y ahí crecían praderas preciosas con mucho pasto, mucha hierba, en el cual muchas vacas se iban y se veía cada vez que pasaba un viajante, se veía vacas que comían y todo el día comían porque el ecosistema y toda la naturaleza de ese entorno permitía que el pasto esté todo el año. Entonces iban las vacas, comían y siempre cada vez que pasaba algún transeúnte por ahí, la veía a la vaca tirada y gorda, y comía y volvía a tirarse. Y esta imagen que parece ser graciosa, es lo que el Señor les dice a estas personas. Y en particular la palabra del Señor va a hacer énfasis en ciertas mujeres de poderosos que formaban parte de la élite de Samaria. Entonces les va a decir vacas, ¿no? Esta es una expresión deliberadamente ofensiva. Pero Dios le habla a estas mujeres acomodadas de Samaria, la capital. Y estas mujeres vivían noches junto con sus maridos, claramente, porque no eran solamente ellas. Sus maridos lo permitían, el sistema permitía esto, ¿sí? Todos los gobernantes, el sistema judicial, pedían y habilitaban a que esto siga reproduciéndose. Y ellas tenían y ellos tenían noches de abundancia. ¿Qué significaba esto? Eran banquetes magnos, grandes. Y voy a explicar un poco el contexto. En ese tiempo, no todo el mundo tomaba vino y no todo el mundo tomaba vino todos los días. Usted va a ver en la escritura que en Mateo, cuando hay bodas, es como, bueno, hay bodas, ¿no? Vamos, traemos el vino porque hoy hay bodas. No era algo frecuente. Y después,
el tema de la carne. Nadie podía matar todos los días una vaca y comérsela. Primero había que tenerla. Y hay pobres que no tenían ni siquiera una. O, qué sé yo, un cordero también. Eso significaba gastar muchos recursos. Porque vos matabas la oveja o matabas la vaca y no tenías más leche. Y no tenías más queso. ¿Y de qué se iba a alimentar un pobre todo el año? Es imposible. Entonces, para hacer banquetes, y recuerda usted la parábola esta de Lázaro y el rico, él vivía con banquetes todos los días. Y eso significaba tener mucho poder adquisitivo para ese momento. Entonces, ellas vivían en banquetes diarios. Y la historia dice que tomaban vino en tazones, tazones grandes. No solamente que había vino, sino que había en abundancia. Y de la vereda de enfrente había pobres que ni siquiera tenían para moler una bolsita pequeña de grano, molerla, hacer harina y hacer un pan para que no mueran. Increíblemente. Ahora Dios, ¿por qué las confronta a ellas? Por su permanencia. Y a sus maridos y a la sociedad en sí. Por su permanencia en el pecado, ya que necesitaban oprimir para vivir con lujo. Esos lujos, esas extravagancias, esos banquetes, no hubieran sido posibles sin que los pobres tendrían que sufrir. Estos recursos, para malgastarlos de esta forma, eran producidos cada vez que se robaba un territorio de un pobre, o se vendía algo, o se defraudaba en algo, o se compraba algún tipo de esclavo. Si no, era imposible. Y no es que era algo aislado, era algo que era practicado, y que era practicado, y que era practicado. Y usted y yo sabemos que todo pecado practicado, que es una afrenta ante Dios, y que a Dios no le gusta nada que permanezca en pecado. Y esto es lo que a Dios le va a molestar muchísimo. Y la expresión es que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Ese oprimís era explotar, extorsionar, defraudar, presionar violentamente al débil. Y el quebrantar significaba romper violentamente. Y esto habla de algo interior. Si no era algo exterior, era algo interior. Y acá hay una expresión que sale de esto, que es hacer desfallecer los ojos del pobre. Y usted figúrese que en ese tiempo los pobres tenían más energía que muchos ricos de hoy. Porque comer en ese tiempo significaba un sacrificio importante. No es que tenías la harinita que la abrías, espolvoreabas, hacías un pancito y ya está. O ibas a la panadería a comprar. No, no era tan así. Tenías que ir a buscar el grano, sacarlo, poner un mortero, moler el grano, colar la harina, ¿no? Después ahí todo lo que salía se tiraba, la harina se hacía el pan y al fin tenías un pan. Y tal vez no tenía el sabor de hoy, pero aún en ese contexto, hacer desfallecer los ojos de un pobre tendría que haber sido realmente episodios de sufrimiento increíbles. Esta es la misma expresión que aparece en Job 31, cuando lo acusan los amigos, él dice, yo nunca hice desfallecer los ojos de la viuda. O sea, la viuda miraba su situación, miraba que estaba pasando cosas terribles, y era a tal punto ese sufrimiento que ella agachaba la cabeza, porque tal vez las últimas fuerzas que tuvo para hacer el último intento de comer o de salvar a su familia o de obtener algún medicamento para su hijo que estaba enfermo, no se podía dar. De la misma forma, estos ricos quebrantaban a los menesterosos de esta manera, sacándole tal vez la última oportunidad que ellos tenían de poder seguir subsistiendo. Y la cuestión con esto es que Dios juzga esa permanencia del pecado, como decíamos anteriormente. Esa práctica de pecado como modo de vida. Y aquí el Señor va a hablar precisamente la expresión que él más le molestaba. Y dice así el versículo, vosotras que decís,
Decís era con un sentido, acá la palabra en hebreo es omerol, que es exigir y hablar persistentemente, día tras día. Vamos, vamos, traigan vino, traigan, háganlo, como sea, háganlo, no importa. Era tu amigo, quitar el terreno, hacer lo que sea, pero necesito que traigas para que haya acá sí o sí banquete. No importa si viven al frente los vecinos, que no tienen para comer, que ya han muerto varios, no importa. Yo necesito mi banquete. Y esa era la expresión que tenían estas mujeres. No es una petición humilde, entonces, es una exigencia imperativa. Entonces no eran condenadas por tener abundancia, sino por haber sido espiritualmente anestesiadas por ella, a tal punto de que no compartían y no miraban la necesidad de su prójimo. Esto también involucra, y lo vuelvo a decir, a todos los líderes de época y a sus maridos que no eran capaces de poner las cosas en orden o de pensar diferente. Pensaban lo mismo, les gustaba. Y acá voy a hablar de algo, hermanos, que es la comodidad. La comodidad mala, claramente. Esta puede adormecer la conciencia. El confort anestesia muchas veces la conciencia. Y acá hay una expresión que es: la abundancia disminuye la necesidad de Dios. El confort puede producir falsa seguridad. Y esto significa algo así como lo siguiente. Bueno, tengo la heladera llena, tengo recursos, hay dinero, estoy bien. ¿Y cuál es la segunda confianza, la segunda frase que viene a nuestra mente? Eso significa que delante de Dios estoy bien. Si tengo todo, entonces Dios me da el ok. Entonces, si hay pecadillos adentro, que uno los sigue ahí teniendo y conservando, decimos, bueno, a Dios no le debe molestar mucho porque la verdad es que me prospera. Esta falsa seguridad crea esa sensación. Y pasamos del Señor te necesito a yo estoy bien. Y ahí entonces empieza a aflorar algo fuerte, muy fuerte y malo, un engaño grande. Y Amós dice todo lo contrario, ustedes están endurecidos. ¿Qué causa esto? ¿Cuál es la consecuencia? Disminuye la compasión por el prójimo y el hambre espiritual hacia Dios. Aflora qué cosa que todos conocemos y que empieza con E, el egoísmo. Entonces el deseo por Dios y el confort encierran a la persona en sí misma y el corazón se centra en mi bienestar, mi familia, mis problemas, mis gustos, mis proyectos. Y así, de esta forma, disminuye la sensibilidad al prójimo, como decíamos recién. No puede haber un amor horizontal si antes no hubo un amor hacia Dios. Entonces también disminuye el amor hacia Dios. No nos damos cuenta. Hay algo importante que debemos entender acerca de esto. La fe transforma la vida. La verdadera fe es capaz de transformar la vida. Porque todas las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Cuando el Señor produce una regeneración en tu corazón, no ves más, muchas veces lo he dicho, lo repito una vez más, no ves nada como lo veías antes. El matrimonio, ser hijo, ser padre, ser empleado, ser patrón, ser compañero de trabajo, ser hermano de la iglesia. Nunca vas a volver a ver las cosas como antes. Ni el dinero, ni el sexo. ¿Por qué? Porque la prioridad nuestra, como decía mi hermano Jerónimo, la prioridad nuestra es Dios. Es Dios. Es agradarle a Él. Si Dios me da algo, bien. Si Dios no me lo da, está bien. ¿Debo pisar al pobre para obtener lo que quiero? No. No. Y hoy vemos cuántos políticos, usted lee las noticias, ¿no? Cuántos políticos obtienen super casas, tienen cosas carísimas, y todo a base de que
sustraen de alguna forma algún recurso que debería ser nuestro. Pero a ellos no les importa. Quieren seguir en eso, seguir. A veces uno se pregunta, puede preguntar, ¿y tanto necesitas? ¿Realmente tanto necesitas? Pero bueno, entendamos que ellos no conocen a Dios. Y en ese punto, cuando el confort ciega tus pensamientos, en vez de tener, como cristianos, ¿no?, los lentes para ver las cosas con los ojos de Dios, te sacas, pones los nuevos, los antiguos, los viejos, y tu cosmovisión empieza de nuevo a cambiar. Y eso es lo peligroso. Y hay otra cuestión con esta. Reemplaza el hambre espiritual. Usted acuérdese de la iglesia de la Odisea, que decía, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Wow! ¡Wow! Mire cómo llega el engaño, hermanos, a tal punto de que por ser rico, llega a la conclusión que de nada necesita. Esto es increíble. O sea, la persona se ciega el pensamiento en lo material y concluye en lo espiritual. Dice, estoy bien materialmente, no necesito nada espiritual. A ese punto el engaño se mete y se va metiendo en nuestro corazón. Dios permita que nunca sea así, amados. Y ellos decían eso. Y el Señor les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Matthew Henry escribe acerca de esto, la abundancia de riqueza los había vuelto sensuales y seguros en cuanto a los judíos del tiempo de Amós, y el lujo los condujo a la opresión. Y hoy no cambió. Hoy quizás podemos vivir completamente absorbidos por nosotros mismos, por lo que nos gusta. Y a veces eso nos puede cegar la necesidad de un hermano. No solamente lo material, sino la forma de tratar a un hermano. Y en todas estas cosas claramente me incluyo. Que Dios me permita darme cuenta siempre, cada vez que peco contra alguien, que peco contra alguno de ustedes, mis hermanos queridos. Entonces, Dios nos llama a la compasión, a la generosidad, al contentamiento santo. Nosotros nos contentamos con lo que Dios nos da. No necesitamos nada más, porque ya lo tenemos a Él. Lo tenemos todo. Y nada va a hacer que yo pise la cabeza de mi prójimo para obtener un gusto personal. Dice una pregunta, ¿mi prosperidad me acerca más a Dios o me hace depender menos de Él? Cuando Dios desaparece como deseo, el prójimo corre peligro. Y aquí hay algo que quería explicar. Si es que has sido regenerado, el Señor es Señor de tu corazón. No es solo el Salvador. Esta realidad la sabemos todos. Es Señor también de tu corazón, de tus acciones, de lo que piensas, de lo que haces. ¿Qué pasa cuando el Señor le pones una marca personal al lado? Y esa marca personal puede significar cualquier cosa material o alguien. Cuando pasa eso, lamentablemente, mis hermanos, nuestro prójimo empieza a ser una moneda de cambio. Cuando Dios no gobierna completamente tu corazón y hay alguien ahí compitiendo en el corazón adentro, no importa quién sea ese prójimo. Puede ser alguien muy amado. Tal vez puede ser tu marido o tu esposa. Lo vas a tratar como te dé la gana y no te vas a dar cuenta. Porque hay alguien también pujando ahí por las riendas de tu corazón. Y hasta aquí hemos visto un pueblo cómodo, egoísta y endurecido que oprimía al débil. Pero ahora surge la pregunta, ¿y cómo Dios reacciona ante el pecado? Y ahí lo sabemos, con juicio.
Y así dice Amós 4:2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Acá hay algo llamativo. Dios jura por su santidad. O sea, la comparación sería, así como Dios nunca va a dejar de ser santo, así también Israel no se va a quedar sin castigo. Así también, mis hermanos queridos, escuchemos las advertencias del Señor, porque al Señor a sus hijos disciplina y castiga. Él es misericordioso, hermanos. Tiene misericordia de nosotros muchas veces, es compasivo. Podemos equivocarnos muchas veces y vamos a Él en arrepentimiento y fe, y en arrepentimiento, perdón, si estamos ya regenerados, y Él nos perdona, nos da nuevas oportunidades. Pero hay un momento en el que un pecado permanece, es guardado, es degustado en el interior, y esas cosas a Dios le producen una molestia, claramente. Y Él tiene que disciplinar. Él tiene que disciplinar, hermanos. ¿Por qué? Porque está en juego su santidad, que es parte de su carácter. Y Dios no puede eliminar su santidad. Él debe juzgar el pecado, mis hermanos. Lo tiene que hacer. Porque si no, contradeciría parte de su carácter. Y ahora dice, os llevarán con ganchos. Y en ese tiempo, en el cautiverio asirio, los asirios eran conocidos como los más crueles para llevar en cautiverio. Dentro de todas las naciones que había ahí, hemos visto en otros sermones, que hacían cosas terribles, que pasaban encima de las personas con instrumentos que rasgaban su piel y todo eso, ¿se acuerdan, no? Que mataban a las mujeres que estaban embarazadas y que en vida partían su vientre, cosas inmencionables. Pero bueno, también cuando llevaban en cautiverio eran los peores. Y esto no es una metáfora, esto es algo que pasó en ese tiempo y es algo histórico. Los asirios a sus esclavos perforaban su nariz y ahí le metían un gancho en su nariz y en sus labios y de ahí lo tiraban. Entonces, atados, iba el esclavo, los esclavos, uno tras otro, corriendo o yendo al ritmo que le pedían por el dolor que sentían. No les quedaba otra que seguir. Y así llevaban a estos esclavos kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta que llegaban a su final. Esta humillación el Señor se las quería dar a estas personas, porque ellas no habían tenido misericordia de sus prójimos, de sus conciudadanos, de otros judíos que también muchas veces habían pedido misericordia. Por favor, no me quites el territorio, que es todo lo que tengo. Sembraban, ahí sacaban alimento, si es que había buena siembra. Y muchos de ellos no les importó porque tenían que hacer su banquete, porque tenían que tener su casa de marfil llena de lujos. Y de la misma forma el Señor las va a humillar y los va a humillar. Y dice, saldréis por las brechas. Esto es un exilio vergonzoso, porque el lugar donde ellos se sentían seguros era el muro. Y el Señor dice, el muro va a ser partido y por las brechas van a salir aquellos que se sentían felizmente acomodados, seguros, y que nunca nadie les iba a hacer nada. Ahora, a veces Dios permite que experimentemos aquello que hicimos sufrir a otros hermanos. No porque existe una ley mecánica de retribución, sino para humillarnos, corregirnos y hacernos comprender nuestro pecado. Sabemos que nosotros no hicimos lo mismo, claramente, pero muchas veces hemos hecho sufrir a alguien. ¿Le ha pasado alguna vez que usted dice, qué mal, cómo me trató de mal esta persona? ¿Cómo me va a hacer eso? Y ahí al toque llega un pensamiento, yo hice lo mismo
y con, y con, y con. Y ahí uno ve, dice, oh Señor, perdóname, yo también estuve mal. Lo problemático es cuando miramos eso y no hacemos nada. Y decimos, no importa. O directamente ese pensamiento no viene. Eso sería lo preocupante. ¿Cómo pudo llegar el pueblo de Dios a semejante condición? ¿No? ¿Qué pregunta? Y eso nos lleva al problema, a la causa, que es una adoración abominable, pero ferviente. Y así, mis hermanos, acompáñenme al versículo número 4. Esta parte se llama la adoración que Dios rechaza. Y dice, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ellos le estaban diciendo, el Señor le estaba diciendo a ellos, vayan a Betel y prevariquen. Había una imagen en ellos que si ellos daban buenas ofrendas y nivelaban su pecado con el favor de Dios, podían negociar eso, podían compensar. Y lo había dicho en otros sermones, ellos casi con la afrenta al prójimo ya iban preparando el sacrificio. Y dice, bueno, vamos a afrentar a esta persona, pero ya tenés vos ahí el, sí, yo tengo el cordero, bien, listo. Ahora afrentamos a esa persona, le quitamos el territorio, abusamos de alguien, total, ahí ya tenemos para dar la ofrenda. Entonces pensaban que Dios iba a complacer con eso. El sacrificio está, ya lo hice, me perdonaste, listo, seguimos con lo mismo. Y el Señor les dice, bueno, ya que mi advertencia por años, porque entendamos que hace más o menos 200 años atrás, habían venido muchos profetas diciéndole, arrepiéntanse, 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 y no pasaba nada. Llega un momento que el Señor dice, ¿sabe qué? Vamos, sigan ofreciendo sacrificio, con confianza, porque no van a cambiar, ya les hablé, les anuncié, no se van a arrepentir, entonces sigan, pequen aún más, pero sepan que cada vez que den un sacrificio, no se les va a descontar la falta, se agrava. Y eso es lo que anuncia el profeta Amós. Dice, cada vez que ustedes den un sacrificio, es peor lo que hacen. Duplican la deuda. Pero ellos confiaban en sus ceremonias más que en el arrepentimiento verdadero. Juan Calvino dice, considerad pues vuestros sacrificios como ofrecidos para vosotros mismos y no para mí. Esto es lo que dice el Señor. Sabemos en efecto cómo los hipócritas siempre hacen a Dios deudor de sí mismos. Cuando emprenden cualquier trabajo en sus ceremonias frívolas, piensa que Dios está obligado a ellos. Cada cosa que se hace, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Señor, yo me estoy portando bien, por lo cual, si hago esto, me tienes que ayudar, porque hice esto y lo otro. Y mis hermanos, eso nunca puede ser. Pero ellos confiaban en esas cosas. Lamentablemente confiaban en esas cosas. El problema no era la ausencia de religión. Ustedes pueden ver. Porque ellos decían acá, y es una ironía, cuando el Señor dice, traen diezmo cada 3 días. El diezmo se traía más días. Tal vez una vez por mes, tal vez una vez por año. Pero ellos lo hacían ahí, ¿no? Por las dudas, para compensar. Y acá vamos que, o sea, no hay ausencia de religión. Hay religión, pero abominable, pero falsa. Y dice la parte, y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado. Y esto es simplemente lo que les agrada a ellos. Lo que tal vez en otro momento nos agradaba a nosotros. Queríamos hacer lo que queríamos hacer. Hay algo histórico acá, y teológico también, que ellos no podían
a adorar en cualquier lugar. Y ellos estaban ofreciendo sacrificios en esos dos puntos, en Gilgal y en Betel, que Dios había dicho, ahí no, en Jerusalén, en Judá, en el sur, y ellos seguían ofreciéndolo. ¿Y qué es eso cuando Dios te dice, no hagas eso, no hagas eso y no hagas eso? Y uno dice, no, lo voy a hacer así como yo quiero. Eso se llama rebeldía. Eso se llama afrentar a Dios. Y esto es lo que ellos hacían. Y ellos lo hacían con entusiasmo. Iban cada 3 días y presentaban la ofrenda y daban alabanza. Y hoy nosotros hemos visto y conocemos muchas iglesias donde le ponen mucho entusiasmo a todo. Y lloran. Y bueno, cantan con todo. Está bien. Está bien. Puede pasar, ellos muchas veces, tal vez no han entendido profundamente el tema de la adoración, pero hermanos queridos, Dios nos libre a nosotros. Podemos conocer y conocemos teología. Dios nos libre de presentar una adoración mecánica. Porque no importa mucho el entusiasmo con el cual hagas las cosas. Importa, pero más importa el corazón. Por eso el Señor decía en los evangelios, cuando traigas tu ofrenda, primero asegúrate que no haya nada con tu hermano. Si hay algo con tu hermano, ¿qué hay que hacer? Reconciliarse y después traer la ofrenda. Porque la ofrenda está bien y es bueno, y es bueno estar entusiasmado o alegre, mejor dicho, con la ofrenda. Pero lo que más le importa, mi hermano, y esto acuérdese siempre, es estar en paz con el prójimo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos grandes y principales mandamientos que Dios dijo y resumió la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, los discípulos, Juan, Pablo, todos, dicen que quien no ama a su hermano, todavía Dios no permanece en él. Cualquier predicador lo dice, qué tajante el hermano, ¿en serio? No, hermano, exageraste. Juan dice eso, inspirado por el Espíritu Santo. Cualquiera que no ama a su hermano, todavía Dios no está en él. Y que Dios nos libre de esto, hermanos. El problema era aún más profundo. Y hay un principio acá que habla de levadura, que está asociado con la corrupción y la contaminación. Y esto encaja con Israel. ¿Por qué? Porque Israel pensaba, bueno, tenemos algunos problemas, algunos pecadillos por ahí. Y Dios dice, no, toda vuestra adoración está contaminada. El problema acá era el corazón. Cuando el corazón está mal y está contaminado, los sacrificios van a estar contaminados, los diezmos, las ofrendas, las alabanzas y todo lo que haga. Porque cuando Dios está lejos, ninguna cantidad de actividad religiosa puede solucionar el problema. La única solución es el arrepentimiento. Entendamos esto, ninguna práctica religiosa puede solucionar el problema. Dios necesita eso. Es más, es algo que Él nos ha dotado. Él nos ha dado el arrepentimiento. Y es algo que se debe ejercer. Es algo que naturalmente todo el que ha nacido de nuevo se arrepiente. ¿Por qué? Porque no vivimos practicando el pecado. Y esa es la diferencia. ¿Podemos pecar? Sí. Pero no hay un patrón diario de pecado en nuestra vida. ¿Se siente mal usted cuando peca? Yo también. Todos nos sentimos mal. Y ese es el momento en el cual tal vez lloramos, nos arrepentimos y decimos, Señor, cuánto lamento cada pecado que tengo. Cuánto lamento, Señor, cada pecado que tengo. Y esa es una prueba de que hay nueva vida en nosotros, hermanos. Pero ellos no lo tenían. El sacrificio de alabanza debía ser una expresión de gratitud, de amor y obediencia. Pero Dios decía que no condecía con sus vidas.
Muchas veces, y Dios nos libre de esto, yo he cantado y hemos cantado, y seguro muchos de ustedes han cantado, una alabanza como, todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo me rindo, quiero serle fiel. Pero qué lástima cuando eso se queda solamente en la letra. Y hay partes de nuestro corazón que no quieren ceder. Y cuando un hermano nos marca algo, no queremos hacerlo. Cuando el pastor nos marca ciertas cosas, nosotros, no, yo voy a seguir haciendo. Mi hermano, no esperes que un ángel venga ni que Cristo vuelva a venir a la tierra para decirte que te arrepientas. Eso no va a pasar. Muchas veces Dios va a utilizar a quien tal vez menos pienses o menos sepa de teología para marcarte un error. 20.000 predicadores no te podrían hacer arrepentir. ¿Se acuerda usted de la parábola esta también? De Cristo, que Cristo hablaba, que era de Lázaro y del rico. Y estaba Abraham, ¿no? Y estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y el rico le decía, bueno, tal vez si se levantara de los muertos alguno a predicarle, a ellos van a escuchar. Y ahora le dice, no, tienen ahí a Moisés, de los profetas. No importa si Spurgeon se levanta de la tumba, o cualquiera de los puritanos. No importa la predica más grande y más perfecta, si viene Sugel y predica, o cualquier hermano, si tu corazón está endurecido, es difícil que pase algo. Si tu corazón no escucha una advertencia, es muy difícil hacer algo. Y esto es lo que pasó con Israel. Tal vez ellos esperaban un gran profeta, o Moisés mismo. No, mis hermanos, Dios va a llevar al mensajero que Él quiera. La obligación es de nosotros. Nosotros tenemos que oír y reaccionar a la advertencia. Ellos habían creado una nueva forma de vivir, muy malvada, pero a la vez religiosa. Y en el versículo 5 dice, el Señor les decía, proclamad y publicad ofrendas voluntarias. Y en el templo, cada vez que ellos ofrendaban, lo hacían al mismo estilo que hacían esos que el Señor decía, mira, ellos ofrendan de lo que les sobra. Y lo hacen con mucho, mucho, mucho dinero. Pero su corazón estaba en otro lugar. El corazón de ellos ya había sido cauterizado. Ya no sentía nada por el prójimo. Porque ahí en el templo seguramente veían al hombre que habían quitado el terreno, a la mujer que habían tomado como esclava, al padre de la hija que abusaban. No había remordimiento. Nada. Todo seguía como estaba. Los sacerdotes no decían nada. Si ellos ofrendan mucho, ¿qué le podemos decir? Y ese era el problema. Después de denunciar a Dios y de denunciar y emitir el juicio, el Señor va a exponer el corazón de Israel. Y Dios termina hablando de los deseos. Y el problema era acá, los deseos del corazón. Y así dice esta última frase de esta palabra. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Dios no dice, bueno, ustedes aprendieron mal, les enseñaron mal, están un poco confundidos. No, ellos sabían lo que hacían. Ellos voluntariamente se rebelaban a la palabra. Y la cuestión está acá. Ellos lo querían hacer así. Amaban hacer esto que hacían. Tenían una religión externa por fuera, que todos vean que ellos ofrendaban, sacrificaban, diezmaban, daban alabanzas. En eso eran perfectos. Lo hacían históricamente al pie de la letra. Exactamente como tenían que hacer
cada sacrificio. Pero el corazón de ellos, el amor al prójimo y todo eso, no. En absoluto. Y es ese el problema que corroe los corazones hasta el día de hoy. Es el deseo. El hombre ama la religión, dice una frase. ¿Por qué el hombre ama la religión? La religión falsa, me refiero, ¿no? Porque le permite pecar. El evangelio, mi hermano, nunca te va a permitir pecar tranquilamente. La religión sí. Entonces así se han armado muchísimas religiones que te permiten por fuera ser santo, especial, separado de los demás. Pero el corazón, y bueno, eso manejalo vos. Vos podés hacer lo que vos quieras en tu casa. Total, nadie acusa a nadie. No se juzga. Cada cual hace su vida, va a una iglesia, de cualquier estilo, cualquier religión. Eso hace la religión. Permite conservar el pecado. Por lógica, eso es rebelión. Por lógica, el Señor no va a dejar entrar a nadie a sus moradas celestiales, que sea así. Y acá hay algo importante, hermano. La religión, si es buena, tiene que salvar. La religión te tiene que salvar, hermanos. La religión pura y sin mácula, como dice Santiago. El verdadero evangelio produce salvación. Y esto lo dije, pero lo vuelvo a decir. El evangelio no solamente nos salva del juicio final, sino del poder del pecado en nuestra vida diaria. El evangelio te ha salvado, mi hermano, me ha salvado a mí del pecado practicado en mi vida diaria. Ojalá sí. Porque el evangelio de Jesucristo tiene poder para salvar, para cambiar tus afectos, para que no ames el pecado, para que no odies, para que no difames, para que no critiques, para que no practiques un pecado oculto, para que no envidies, para que no seas egoísta. La verdadera religión cambia y puede salvar. Y acá hay una pregunta, es cierta. ¿Estoy adorando? ¿Estoy realmente adorando bien? Y otra pregunta que surge de eso, ¿qué es lo que quiero? Así querían ellos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Qué es lo que desea? ¿Desea vivir una vida agradable al Señor? ¿Desea cada día pecar menos? Bueno, tal vez decía el pastor, desea la eternidad justamente porque lo que vamos a hacer en la eternidad es no pecar más. Por ese motivo deseamos tanto la eternidad. Si es así, bien, hermanos. Si no es así, hoy es un día que podemos arrepentirnos, que podemos examinarnos. Hay un verdadero deseo y ese deseo condiciona mi adoración. Siempre mi deseo va a condicionar mi adoración. No puede haber alguien que diga, bueno, yo deseo hacer esto, pero mi adoración es a otra cosa. No, no puede. Deseas y lo haces. Si no, deberíamos replantearnos. ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que realmente deseo? Porque, y el meollo de la predica también va en esto, el pecado practicado, no exhortado, no luchado, es el problema. Es lo que nos lleva a pensar muchas veces, ¿habrá vida en mi corazón? Y estoy hablando de mucho tiempo de practicar un pecado. Siempre, 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 siempre igual. Siempre, siempre, siempre. ¿Has evolucionado en algo tu corazón? ¿Has mortificado en algo? ¿Alguien puede decir que has cambiado un poco, aunque sea algo? Si sigues exactamente igual, nos deberíamos examinar. Entonces, el deseo condiciona siempre la oración.
El creyente verdadero no se defiende, se humilla. Dice, Señor, muéstrame, como decía David, muéstrame qué estoy haciendo mal. No me permite estar cómodo. No me permite estar cómodo, Señor. Si me tiene que disciplinar, sí, Señor, hágalo. Hágalo. ¿Qué importa cómo entremos al cielo? Lo importante es estar ahí con Él. Lo importante es agradar al Señor. Lo importante es vivir una vida de santidad. Entonces, Señor, permítenos siempre darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. No podemos estar cómodos. Ellos estuvieron cómodos y sabemos lo que les pasó. La evidencia de la gracia no es perfección, es una creciente disposición a abandonar el pecado. ¿Sí? Y enfatizo, es una creciente disposición. Hoy estoy dispuesto, mañana más dispuesto a abandonar el pecado. Y más, y más, y más, y más, y más. Cada año tenemos más ganas de abandonar el pecado. El problema de Israel también es nuestro problema. Pero hay una respuesta. Esa respuesta es Cristo. Israel pensaba en sacrificios, en que ellos podían darle salvación. Pero el único que puede dar salvación es Dios. Y ahora por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Israel no ofreció sacrificios perfectos. No amó a su prójimo. Nuestro Señor sí. Ofrendó un sacrificio perfecto una vez para siempre. Amó perfectamente. Así que la confianza debe estar ahí. Afirmémonos en Él. Confiemos en Él. Insisto con esto. Si crees en tu corazón que tal vez no eres regenerado, entonces hoy puedes venir a Él en arrepentimiento y fe. Y Él te va a dar una salvación eterna. Una salvación que te va a hacer vivir los días felices, más felices de tu vida. No importa si tienes mucho, si tienes poco, si tienes enfermedad, o grande o chica, el Señor va a estar ahí. Va a hacer que tus días, aunque estén llenos de pruebas, vas a tener una solvencia, porque vas a estar cimentado en Él. Si no tienes eso, hermano, si no tienes eso, ven a Él, porque el hombre necesita de Dios. Y Él está acá para darnos salvación. Ahora, si eres creyente, es momento de examinarnos, de arrepentirnos y de mortificar por el Espíritu del Señor con el cual fuimos sellados una vez y para siempre. Mortificar. Y acuérdense de Pablo. Él decía, yo lucho, y él decía, le doy como golpes de puño al pecado. ¿Sí? Lucho. Siempre estoy a disposición para eso. De esa forma, mi hermano, es lo que tenemos que hacer para que no nos engañe el pecado así como lo hizo Israel. Hermanos queridos, les pido que se pongan de pie y me acompañen en oración. Señor, gracias te damos porque en tu perfecto plan y sabiduría tú nos has creado para escucharte. Tú nos has creado para vivir contigo eternamente. Nosotros hemos caído en Adán, pero hemos vuelto a vivir en Cristo, en tu Hijo. Queremos serte agradable siempre, Señor. Perdónanos, porque muchas veces hemos vivido para nuestros gustos. Muchas veces hemos cobijado un pecado, el cual no mortificamos o no mortificamos como debíamos. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador. Y si ponemos en ti la confianza y si empezamos a practicar tu ley, no para ganarnos tu favor, sino como una evidencia que brota dentro nuestro y que es natural a todo aquel que ha nacido de nuevo espiritualmente. Y así producir verdaderas obras, verdaderos frutos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, que podamos vivir este día y todos los días de esta forma. Que no olvidemos lo que le pasó a Israel. Que no olvidemos esto, Señor. Porque tú, en tu providencia, sabiduría y perfecto plan, has querido que estas cosas sean escritas, pero para amonestarnos.
para amonestarnos, para que veamos esto y no hagamos lo mismo. La Biblia dice, el simple ve el mal y recibe el daño. Nosotros no. Nosotros estamos dotados de tu sabiduría y si nos hace falta que podamos pedírtela a ti para que tú nos des esa sabiduría prudente para conducirnos en este mundo de tal forma que te agrademos siempre, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Señor. Amén.